Bueno, buenos días a todos. Nuestra federación siente la necesidad de acercarle a los colegas matriculados que se han visto alterados en sus eneros, como es habitual, con la sanción de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Creemos que es muy importante poder poner a disposición de todos la visión del organismo de aplicación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Para ello vamos a contar con la importante presencia de 4 funcionarios que se van a ser los expositores sobre este tema. Me acompañan el doctor Sergio Rufail, director general de Fiscalización, el doctor Adrián Salido, subdirector general de Recaudación, el doctor Gustavo Patorlane, subdirector general de Asuntos Jurídicos, y la doctora Carolina Lambardi, directora de Servicios al Ciudadano, que van a ser quienes van a exponer sobre este tema. Va a empezar Carolina, así que bueno, le voy a dar el micrófono y desde ya agradecerle la presencia de ustedes en la sede de la Federación para poder realizar esta actividad de capacitación y formación de los matriculados en este tema que, como decíamos, nos alteró el mes de enero y febrero. Pero bueno, creemos que es obligación de todos avanzar y hacerle frente a este tema. Carolina. Bueno, buenos días a todos los que se conectaron a esta charla. En primer lugar, lo que queremos es agradecer a la Federación, a las autoridades de la Federación por haber generado este espacio para que podamos hacer esta primera charla de difusión de la Ley de Inocencia Fiscal y particularmente del régimen simplificado de ganancias. Para nosotros es muy importante estar acá porque nos permite llegar a todo el país y porque nos permite abrir una serie de reuniones de difusión que vamos a realizar a partir de ahora de este tema, de forma tal que podamos ir acompañando el proceso de desarrollo, implementación y presentación de esta declaración jurada simplificada, y también nos permite empezar a contarles en qué va a consistir esa declaración para ir bajando expectativas, que todos deben tener muchas. Así que en esta exposición lo que vamos a hacer es, en primer lugar, hacer comentarios generales sobre los beneficios del régimen de declaración jurada simplificada de ganancias, que nos parece muy importante, que nos parece que es un cambio de paradigma en la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes, que es una más de las declaraciones juradas prellenadas, que el año pasado tuvimos también la oportunidad de estar acá presentando IVA Simple, que fue la primera, y tomamos el ejemplo de IVA Simple como un ejemplo de un proceso que fue colaborativo entre la administración y las distintas entidades que nuclean a los profesionales y a los distintos sectores empresariales, y que consideramos que fue exitoso en su implementación conjunta y en donde pudimos tener un vínculo permanente para llegar a destino, digamos. Entonces, en ese objetivo creemos que en este caso la dinámica debería ser la misma, por eso iniciamos con esta charla, así que de vuelta vamos a hablar de los beneficios principales que tiene este régimen. Vamos a mostrarles en qué consiste la declaración jurada simplificada en la que estamos trabajando todas las áreas del organismo: fiscalización, recaudación, asuntos jurídicos, el área de sistemas, nosotros desde Servicios al Ciudadano, poder contarles cómo está estructurada esa declaración jurada. Y finalmente vamos a tocar algunos temas técnicos tributarios que consideramos que son de interés y que están contenidos en la Ley de Inocencia Fiscal, como temas de prescripción, temas de actualización de montos del régimen penal tributario y de la Ley de Procedimiento, y temas vinculados con la aplicación de sanciones en caso de falta de presentación de declaración jurada, que entendemos que son los temas principales que están hoy en la agenda pública de este tema. Así que nada, no quiero extenderme más y ya darle la palabra a los expositores. Y sí, al final de la presentación vamos a mostrar un pequeño video que está realizado en base a un maquetado, a un proyecto de la declaración jurada sobre la que estamos trabajando, para que ustedes puedan ver cómo es el proceso lineal de esa declaración
Así que nada, es la primera vez que lo vamos a mostrar. No es la declaración jurada definitiva porque estamos trabajando y por eso hablamos de un maquetado. Vamos a contestar algunas preguntas que se vayan recibiendo a través del chat. No las vamos a poder contestar todas por una cuestión de tiempo, pero lo que no podamos contestar de inquietudes lo vamos a llevar y a través de espacios de diálogo vamos a hacerle llegar a la Federación las respuestas para que las puedan difundir. Así que, nada, si les parece, comenzamos. Bueno, buenos días a todos los colegas de todo el país. Es un gusto estar compartiendo este momento con ustedes. Espero que al final de la charla también sea un gusto para ustedes. Y es cierto, enero los agarramos con sorpresa, pero las buenas noticias a veces no tienen un calendario, digamos, previsible. Y digo buena noticia no como chiste, sino porque creemos que la ley de inocencia fiscal viene a cambiar las reglas del juego y de manera sustancial y de manera, no quiero ser presumido con la palabra, pero gratificante para ambas partes, tanto los asesores, los contribuyentes y nosotros en nuestra condición de administración tributaria. Y por eso mi intervención es simplemente para mostrarles cómo hemos pensado el ecosistema que va a rodear a la ley de inocencia fiscal para que el cumplimiento deje de ser una experiencia difícil de sobrellevar y bueno, poder ir de alguna manera simplificando, como ya lo hemos intentado y lo venimos haciendo con todas las cosas que nos contó Carolina hace un ratito. Entonces, desde esa perspectiva, la primera cosa que quisiera compartir es qué es la ley de inocencia fiscal, pero también qué no es. Y esto lo hacemos porque, en definitiva, escuchamos, vemos, leemos lo que algunos colegas manifiestan en las redes y se generan inquietudes y también se generan incluso alguna suerte de expectativa desmedida de lo que es la ley. La ley de inocencia fiscal, y perdone lo doméstico del lenguaje, no es viva la fiesta o libertad total para, digamos, para tomar la decisión de cumplimiento que se nos antoje. No es una amnistía, no es una invitación al incumplimiento, ni mucho menos. Sí es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma en la evaluación que nosotros como Administración Tributaria hacemos sobre el riesgo fiscal de los contribuyentes. Hemos dividido, hemos intentado segmentar lo que es la informalidad, la evasión sofisticada, deliberada, planificada, aquello que necesita de todas nuestras potencias y facultades, de aquellas dificultades que enfrentan los contribuyentes en el incumplimiento. ¿Y para qué segregarla? Justamente para prestarle atención a aquello que más lesiona el interés tutelado por la Administración, que es la solvencia fiscal, ¿no? Y tratar de no abandonar el resto de los incumplimientos, sino acompañarlos desde otra perspectiva. Este enfoque basado en riesgos, que no es novedoso en ninguna parte del mundo, lo que trata es de poner el foco en los contribuyentes que se merecen una visión un poco más focalizada. La inocencia fiscal no es una marca porque sí, rescatamos el principio de inocencia de todos los contribuyentes, pero la inocencia también es una cualidad asociada al cumplimiento, ¿no? Digamos que así como la buena fe se presume, ¿no? Nuestro Código Civil y Comercial está planteado en los artículos iniciales, el cumplimiento se demuestra, digamos, no lo podemos presumir. Entonces acá está la primera salvedad. La ley de inocencia fiscal viene a poner de plano una relación un poco más equilibrada entre el control y el cumplimiento, pero no quiere decir que no va a existir control y no quiere decir que no sea vocación de la Administración Tributaria poder mejorar este cumplimiento con las herramientas que tiene, ¿no? Hay un par de, o dos o tres beneficios que plantea la ley, pero hay uno en especial que creo que es el más nos interesa y es lo que antes conocíamos como el tapón fiscal o el bloqueo o como le quieran llamar. Bueno, acá las reglas son claras, yo no voy a entrar en detalles, insisto, le quiero tratar de comentar el concepto o la idea. El tapón implica que lo que no descubramos, si no descubrimos una discrepancia significativa en el periodo considerado base, como ya lo van a explicar mis compañeros, no podemos avanzar hacia periodos anteriores que junto con la prescripción reducida da como un ambiente de mayor certeza y seguridad para los contribuyentes. Ahora bien, el tapón no es ni automático ni incondicional. Digamos, si bien la ley presume la inocencia,
hay que cumplir con el periodo base. Aunque parezca una verdad de perogrullo, hay que cumplir. Y la verificación de cumplimiento va a seguir existiendo. No con intención persecutoria, sino simplemente para que un beneficio tan importante como este, que la ley ha determinado, sea disfrutado, por decirlo de una manera poética, por los contribuyentes que correspondan, ¿no? Y yo creo que el término discrepancia significativa es el límite, más allá de las particularidades que pueda tener este concepto. En este punto, la información que tenemos disponible tiene un rol central, ya que vamos a cambiar esta lógica de vincularnos con el control con los contribuyentes y ya no vamos a ir con toda la artillería o la infantería a todos los contribuyentes por igual, sino profundizando este enfoque basado en riesgo. Los cruces sistémicos tienen un rol preponderante en esta relación porque van a seguir detectando algunas situaciones que, llamémosle observables, pero no con un sentido persecutorio, sino colaborativo. ¿Por qué lo digo colaborativo? Ustedes saben que hace poco, y acá hay otra dimensión de este ecosistema que les queremos mostrar, se emitió la resolución 5.823 que tiene el programa, que define el programa de promoción de cumplimiento voluntario o programa de autocorrección, como lo llamamos domésticamente. Este programa lo que apunta es no volver loco a los contadores, y perdónenme esta licencia poética, pero es lo que estuvimos leyendo en las redes de fin de semana. Parece que no lo queremos dejar descansar, ni mucho menos, pero muy por el contrario, lo que pretende es mostrarles cuáles son los riesgos que el contribuyente tiene para que no se den estas discrepancias significativas que la misma ley ha dispuesto como válvula de escape para perder los beneficios. Lo hacemos ya no desde un plano de formalidad con orden de intervención, sino exhibiendo cuáles son, si quieren, aquellos desafíos de cumplimiento que todavía quedan por cumplir, por satisfacer, para que el contribuyente, en su tiempo, en su posibilidad, a su manera, los pueda ir regularizando y dar ese universo de certeza que nos da el tapón fiscal, la presunción de exactitud y el efecto liberatorio que prevé la ley de inocencia fiscal. Entonces, inocencia fiscal y el programa de autocorrección forman una familia de alguna manera, en donde, insisto, se refuerza la idea de riesgo fiscal y el enfoque colaborativo para que los contribuyentes no lleguen a perder tan importantes beneficios. ¿Cómo va a funcionar esto? Ya lo habrán visto este fin de semana, que fue, digamos, el lanzamiento un poco más intensivo de estos controles. Se exhiben las inconsistencias que el contribuyente tiene y el contribuyente toma sus decisiones. Son inducciones, esencialmente, se va a anclar en nuestra parte va a estar expuesto todos aquellos hallazgos que consideremos necesario que el contribuyente conozca para que pueda corregir su situación, para que la pueda prever, para que la pueda analizar y no encontrarse con la sorpresa de una orden de intervención en algún momento. En eso se basa la necesidad de poder ir exteriorizando estos hallazgos que surgen de la inteligencia fiscal sobre la información disponible y que, bueno, me parece que nos ayuda a todos a poner las cosas en blanco sobre negro. En definitiva, apoya esto que dije al principio, ¿no? Inocencia fiscal no es una libertad para el incumplimiento, ni bueno, relajémonos, total, no nos van a venir a controlar. Toda administración tributaria, no ARCA, toda administración tributaria tiene el deber de verificar que los beneficios que las leyes han previsto para los contribuyentes lleguen a quienes corresponden. Desde esa perspectiva, el control no es expulsivo ni mucho menos, sino todo lo contrario, es preventivo, es colaborativo y es para garantizarles a ustedes que no tengan ninguna sorpresa en ningún momento a través de una orden de intervención o cualquier otra acción de control formal. Entonces, digamos, el mensaje final, como para cerrar esta introducción, la ley trae condiciones muy relevantes para tener una relación mucho más sana entre administración y administrado, pero tiene condiciones. Los invitamos a que se adhieran al régimen simplificado, los invitamos a que accedan a estos beneficios, también los invitamos a que cuiden el periodo base, porque el periodo base es la llave, si quieren llamarlo así, de su tranquilidad. Eso no hay mejor asesor que ustedes que nos están escuchando para poder llevar esta noticia a sus clientes. Y usen el programa de autocorrección para evitar las sorpresas y, insisto, mantener esta relación más colaborativa y más previsible entre nosotros. Digamos, cumplir el periodo base
y apoyarnos en el programa de autocorrección y en otras herramientas que mis compañeros bien les van a describir, me parece que es el mejor escenario para que el cumplidor, y entendiendo por cumplidor incluso aquel que tiene algunas dificultades para cumplir, no que decidió incumplir, sino que tiene algunas dificultades, pueda estar tranquilo en el ámbito de la ley. Así que los invitamos, la adhesión es fácil, tiene muchos beneficios y a buen entendedor pocas palabras basta. Ustedes saben la información que dispone la Administración Tributaria, es la primera vez que se la exponemos de manera espontánea, natural y transparente a este nivel, a este volumen, así que esperemos que les sirva como norte para asegurar los beneficios de la ley. Así que muchas gracias por mi parte. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Adrián Salido, soy el subdirector general de recaudación. Ahora. Ahora sí. Bueno, mi nombre es Adrián Salido, soy el subdirector general de recaudación. Primero, como lo hicieron mis colegas, agradecer esta oportunidad para poder llegar a todos ustedes a través de este medio. Para nosotros es muy importante. El año pasado ya estuvimos haciendo visitas, muchos de nosotros, a distintas provincias y esperemos este año poder seguir con esas visitas. No sé si podremos llegar a todos, pero por lo menos visitar la mayor cantidad de provincias posibles. Siempre nos tratan muy bien, gracias a Dios. Así que esperemos poder recorrer este año también, como lo hicimos el año pasado, que presentábamos IVA simple y régimen simplificado de ganancias sin tener la ley aún. Y todos nos preguntaban, ¿y sin la ley? ¿Y sin la ley? Bueno, nosotros le decíamos, ya de por sí, la simplificación en la declaración jurada va a ser un avance tal que va a ser atractivo para poder incorporarse. Ahora, con la ley, los beneficios son, como lo comentó tanto Carolina como Sergio, son muy amplios, por lo cual la invitación ya tiene otro color y resulta muy atractivo desde nuestro punto de vista, ¿no? Voy a comenzar haciendo un punteo de lo que es la adhesión al régimen y todo lo que tiene que ver con la declaración jurada. Como lo dijo Caro, la declaración jurada está en construcción. Cuando termine esta exposición vamos a transmitir un video resumido de lo que sería en un maquetado posible de esa declaración jurada. Yo les voy a comentar los módulos que tiene la declaración jurada. No se asusten como antes de que salga el decreto reglamentario con el tema de la discrepancia porque Arca no tenía determinada información y qué clic iba a hacer, porque la declaración jurada está pensada para facilitar no tanto la carga de la declaración jurada con simplificación de información a suministrar, en tanto la reducción de campos, como así también todo lo que tiene que ver con información que puede ser incorporada por los contribuyentes, por los colegas, modificada y luego sí confirmada para poder hacer ese clic final que haría acceder a los beneficios tan amplios del régimen. Bueno, voy a hablar un poquitito sobre la adhesión. Ustedes ya conocen el sistema, me imagino que estuvieron ya dando de alta a determinados contribuyentes con el decreto el año pasado y ahora con la vigencia de la ley. Es muy simple, en el sistema registral, uno ingresa al servicio del sistema registral, ganancia simplificado de la ley 27779, ahí elige el periodo fiscal, por lo general quiero hacer una aclaración y un pedido a todos ustedes. Obviamente la declaración jurada que vence en junio es la del periodo 2025, nosotros estamos viendo que un porcentaje muy mínimo, pero que existe, está eligiendo el periodo fiscal 2026, los invitamos a revisar si realmente aquel que está dando de alta el periodo fiscal 2026 quiere tener beneficios del periodo 2026 que recién está venciendo su declaración jurada en el 2027. Igual nosotros tenemos pensado, un poquito más avanzado en las adhesiones, acercándonos al periodo de vencimiento, hacer una especie de inducción para que ustedes puedan, aquellos que han elegido 2026, puedan, si es que se han equivocado, desistir y pedir por el periodo 2025. Bueno, continuando con el tema de la adhesión, finalmente el mensaje cuando uno termina de adherir,
consulta si cumple con los requisitos. Entendamos que los requisitos de la ley son distintos a los requisitos del decreto que estaba vigente anteriormente, por lo cual es un mensaje necesario como para confirmar, digamos. La ratificación anual de permanencia va a haber dos metodologías para poder hacerla. Una es como la adhesión dentro del sistema registral, en la misma opción de ganancia simplificada, y la otra es al momento de presentar la declaración jurada. Al momento de presentar la declaración jurada, avanzada dicha declaración jurada, aparecerá una indicación que diga, usted quiere declarar que va a ratificar su permanencia en el régimen, y ahí el sistema lo va a sacar hacia lo que es el sistema registral de adhesión y podrá cliquear como para poder permanecer. En este caso, si estamos declarando 2025 y estamos en junio o antes, dirá, usted desea permanecer en el régimen por el periodo siguiente, 2026, se cliqueará y directamente quedarán registrados. Ayer estuvimos trabajando en varias consultas que nos hacían los contribuyentes y hoy el sistema de adhesión tiene un cambio a partir de hoy a la mañana, que aquellos contribuyentes que no están dados de altas en el impuesto a las ganancias, siendo que la normativa exige que previo a optar por el régimen simplificado se den de alta en el impuesto a las ganancias, la mayoría de los contribuyentes que opta tiene el alta de impuesto a las ganancias, pero algunos no, y esos nos consultaban por qué tenían que hacer dos transacciones, entrar al sistema registral, darse de alta el impuesto a las ganancias y luego en el régimen simplificado, siendo, no sé, empleados en relación de dependencia, por ejemplo, que no tuviesen anteriormente dado de alta el impuesto a las ganancias. Así que hicimos una modificación que detecta a aquellos que no tienen inscripción previa y ahí les indica que haciendo un clic, si están seguros de lo que están optando, se dará de alta tanto el impuesto, el alta en el impuesto del periodo fiscal que están eligiendo, por ejemplo 2025, como así también la adhesión al régimen simplificado en un solo clic. También publicamos ayer a la noche en la página nuestra una especie de ejemplos de cuando coexisten el régimen simplificado de monotributo y ganancia en determinadas situaciones especiales, como por ejemplo un profesional independiente que a su vez es director de una sociedad anónima, para poder ejemplificar cuáles son aquellas actividades que pudiesen ser del régimen de monotributo y asimismo de ganancias y poder optar por el simplificado sin quedar afuera del régimen simplificado, que implicaría darse de alta en IVA y empezar a tributar al régimen general. Por lo cual, esas aclaraciones ya están dentro del micrositio, en el micrositio de ganancias y bienes, en el módulo de ganancias específicamente, las pueden ver a partir de hoy, y la adhesión para aquellos que no tienen dada de alta ganancias anterior también lo pueden ver a partir de hoy. Sí. Bueno, el desistimiento puede hacerse en cualquier momento, siempre que se haga antes de presentar la declaración jurada, obviamente. Existen también, ese desistimiento no implica que uno esté dando de baja ganancias, el impuesto. De hecho, así como alguien puede optar por presentar el régimen simplificado, que como lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo, es muy beneficioso para aquellos que lo pueden hacer, otro puede optar por el régimen general. Hablando de eso, ya estamos con la homologación externa. La Federación es uno de los que está aprobando tanto ganancias como bienes del régimen general. Debe ser de los años que más temprano salimos a homologar externos. Esperemos superar lo del año pasado y salir con los aplicativos antes de esa fecha, de la fecha del año pasado, que ya superó el plazo de años. Si alguien presenta una declaración jurada del régimen general estando dado de alta en el régimen simplificado, eso significa un desistimiento tácito al régimen simplificado. Por lo cual,
si alguien presenta una declaración jurada de régimen general estando dado de alta en simplificado, lo que pasará ese día o al día siguiente es que la caracterización de simplificado ya no la tendrá más. Ya no la tendrá más y dejará de estar bajo el régimen de ganancia simplificado, perdiendo todos los beneficios que contiene, ¿no? Por eso, cuidado. Las exclusiones, obviamente, cuando no se cumplen los requisitos que están establecidos en la ley, en el decreto y en la reglamentación nuestra, se producirá la exclusión. Está ya enmarcado en la resolución cuál es la metodología de disconformidad, que es una presentación digital. Hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con el intercambio, o casi todo, es por presentación digital, así que allí está enmarcado cómo es la disconformidad que tienen que presentar, el plazo que tienen para hacerlo, y si no lo presentan quedará firme la exclusión del régimen. Bueno, aquí comenzamos con lo que serían los módulos de la declaración jurada. Obviamente que esto, volviendo a lo que hablábamos sobre que no tengan miedo sobre si van a poder o no registrar información que no tenga arca registrada, sí, y específicamente pensamos esta declaración jurada para hacerlo lo más simple posible, y además de hacerlo simple en cuanto a la cantidad de información a suministrar, poder permitir ajustes en información que no traemos nosotros como para completar la declaración jurada, o modificar alguna información que estamos poniendo a disposición. La modificación puede ser por diversos motivos, digamos. Puede ser hasta por no pertenecer al periodo, ese tipo de cosas que pueden suceder tanto con ingresos y egresos, como pueden suceder también con retenciones y percepciones al momento de computar un pago a cuenta, ¿no? La declaración jurada tiene 4 módulos. Ingresos y egresos es información que nosotros ponemos disponible a todos los contribuyentes. Rentas por categoría, que es la declaración específica de rentas de primera, segunda, tercera y cuarta. Las deducciones, en un marco bastante parecido al que ustedes, parecido pero más simplificado, más yendo, como dijo Caro, a lo que es la declaración jurada de IVA simple. Y luego la determinación, ¿no? Para finalmente quedar con la previsualización y la opción del clic final, donde uno pone a disposición de la administración en la declaración jurada y accede definitivamente al total de los beneficios, lo que no quiere decir que con la adhesión no se acceda a los beneficios, porque hay un montón de beneficios que ya con la adhesión uno accede, pero digamos que es el corolario final de lo que tiene que ver con la declaración jurada o con el régimen simplificado. En ingresos y egresos, que es el primer módulo, nosotros vamos a suministrar información con mes por mes, sumarizado, y que uno puede ingresar y ver la información disponible sobre ingresos y egresos, tanto la información de factura electrónica, toda la información que está disponible en el libro en la declaración jurada de IVA simple, los comprobantes de controladores electrónicos de última generación o de nueva generación, y luego, a partir de la finalización de este módulo, donde uno puede mes por mes ir modificando, incorporando información sobre ventas, ingresos y egresos, finalmente en este módulo se hace una distribución que la hace el contribuyente, donde distribuye esa totalidad de ingresos y egresos por la renta de primera, segunda, tercera y cuarta. Esa información de distribución en este módulo migra automáticamente a los 4 módulos integrantes del módulo de la declaración jurada por tipo de rentas, por tipo de fuente y o renta. Nosotros, bueno, ahí está la primer ingreso, digamos. Siempre hay que entender que cuando se declara, al igual que en cualquier declaración jurada, tenemos que declarar tanto la renta de fuente argentina como la renta de fuente extranjera. Entendamos que una de las consultas que existía siempre
por lo que el decreto establecía que ARCA iba a reglamentar qué tipo de rentas, bueno, eso con la ley y con el decreto reglamentario quedó superado y sabemos que se declara todo tipo de renta del exterior, ¿ok? Sigo, continúo, espero no estar aburriéndolos. La renta de primera. Lo que intentamos, como anticipé, es reducir la cantidad de campos y la cantidad de información a suministrar. Si uno lo compara con la declaración jurada del régimen general, en esta declaración jurada eliminamos todos los datos de los inmuebles. Domicilio, provincia, destino, nomenclatura, todos los datos que se debían incorporar, no se deben incorporar en esta declaración jurada simplificada. Ahora, solo se informa la cantidad de inmuebles. No se piden más los datos de inquilino, arrendatarios. Se simplifica mucho la información que se brinda en este rubro de rentas de primera. Y de fuente extranjera se informan los ingresos por país de radicación y cantidad de inmuebles. Se reduce drásticamente la información. Y se informa un total de gastos necesarios y deducciones especiales para la fuente, en este caso en particular. Obviamente que no podemos, en esta etapa de construcción de la declaración jurada, no podemos mostrarles todos los campos que están previstos, pero si yo les digo que de todos los datos que se incorporaban por cada inmueble, ahora solamente hay que incorporar el total sin indicar absolutamente nada, se darán cuenta cuando hablo de simplificación a qué nos estamos refiriendo, ¿no? En segunda categoría también la reducción de datos a suministrar es bastante grande, solo se informa el total de ingresos y gastos de instrumentos o contratos derivados, entre otros, y se reducen aproximadamente 20 campos, obviamente, como lo dije recién, comparándolo con el régimen general, ¿no? Siempre que uno dice se reducen 20 campos o se reducen tantos campos, estamos hablando de la declaración jurada simplificada en comparación a la declaración jurada del régimen general. Acá también es una reducción drástica de la cantidad de información. Se informa la participación en empresas, en rentas de tercera. No se informa más el balance. Ahí incorporamos un estado de resultados ad hoc para esta declaración jurada, que es bastante resumido y que va a facilitarles la información a suministrar. En rentas de cuarta, como ocurre con el régimen general también, se va a mostrar todo lo que tiene que ver con remuneraciones si son empleados en relación de dependencia y jubilados. Se solicita aceptar o rechazar esa información. El campo es editable, se puede incorporar información que no contenga lo que le estamos trayendo como renta de cuarta categoría y como la mecánica de las tres rentas que nombré anteriormente es muy simplificado y permite en cada uno de los módulos de renta, que esto es muy importante, que me olvidé de decirlo, disculpen, permite, a partir de la información que viene de ingresos y egresos en esa distribución que mencioné en ese módulo, que es información que migra a cada uno de estos módulos de renta, los 4, permite hacer ajustes informando distintos egresos y egresos en el módulo de tipo de categoría y obviamente avisando con una confirmación o reconfirmación que usted está aceptando hacer ajustes sobre la información que le puso a disposición ARCA. Bueno, esto es un sistema, las deducciones personales y deducciones generales, estamos muy acostumbrados ya a utilizarlo en el régimen general. La mecánica es la misma, un poco más reducida, y se permitirá modificar y editar la información que nosotros le ponemos a disposición, tanto deducciones generales como las cargas de familia que tenían en periodos anteriores, las informaciones que hayan cargado en CIRADIG y otras fuentes de deducciones generales podrán confirmarla y o editarla y quedará un registro de la edición con la información que el contribuyente quitó o agregó, ¿sí?
Esto es yendo en sintonía con lo que decía Sergio, que este es un régimen simplificado, pero que no quiere decir que se pueda hacer lo que sea, porque para acceder a tales y tamaños y grandes beneficios, como siempre, existe del otro lado la responsabilidad de chequear el dato que como profesional estamos suministrando al momento de hacer una declaración jurada. Y máxime que tenemos, no una espada de Damocles, pero tenemos una condición a la vuelta de la esquina, que es que no se detecta una diferencia, una discrepancia significativa. Y esto estamos hablando de un importe fijo o un importe del 15%. El módulo siguiente, que es la determinación del impuesto, luego de superado el módulo de deducciones, nosotros traeremos quebranto, cómputo, saldo a favor de libre disponibilidad de periodos anterior, anticipos, retenciones, percepciones. La mecánica es similar a la mecánica que se utiliza, por ejemplo, en el IVA simple. Ustedes van a tener el registro, van a poder verificarlo, bajarlo, chequearlo con sus registros y poder editar. Y cada edición, como lo dije, deberá ser confirmada, digamos. Luego de todos los importes registrados por acá como deducibles o como pagos a cuenta, llegaremos a la vista previa de la presentación de la declaración jurada. El final. No tardó mucho más. Al final de la presentación, con todo lo que estaba precargado con la distribución y con lo que se fue ajustando en los 4 módulos de tipo de renta, permitirá visualizar, como siempre lo hacemos, una vista previa de la declaración jurada. Los invito, como siempre, a revisar esa vista previa. Hagamos como cuando estábamos por entregar un examen en la facultad, hagamos una última revisión, que a veces nos encontrábamos con sorpresa. Y bueno, y luego el famoso clic de poner a disposición esta declaración jurada, que hoy es una declaración jurada que diríamos, como dice Rufail en el idioma casero, como una mixtura, pero que a futuro, así como la de IVA simple, que cuando más tengamos información migrada de facturas y cuando más tengamos información migrada de pagos a cuenta, será de poca edición y casi una apuesta de información para aceptar. Bueno, el futuro de esta declaración jurada prevemos nosotros también que va a merecer pocas adecuaciones, ajustes o edición de información a suministrar y también las validaciones, también nos pondremos un poquito más ajustados con dichas validaciones. En esta primera etapa intentamos que la mayor cantidad de contribuyentes se adhiera a este régimen porque es muy positivo y bueno, y facilitarles la presentación en este tema de información que no tenemos o que pueda estar errónea o que pueda ser insuficiente y poder ser una implementación exitosa, como lo dijo Caro, quizás con menos tiempo que IVA simple, pero como lo fue IVA simple, exitosa. Para eso ayudémonos todos, cuando esto se ponga también a disposición en una homologación externa, como solemos hacer con los aplicativos, también lo vamos a hacer con esta aplicación de ganancia simplificado, que la Federación reciba las inquietudes de todos, que nos pueda hacer modificar lo que encuentren en el aplicativo, en la aplicación que esté mal, ¿no? Bueno, creo que por mi parte, disculpa por haber sido tan extenso, y gracias, como les dije antes, por recibirnos, por escucharnos y esperemos estar visitándolos pronto. Bueno, antes de empezar con las cuestiones técnicas tributarias, y dado que acaban de ver algunas pantallas del maquetado de la declaración jurada, les vamos a mostrar un videíto que muestra la interacción de estos módulos. A ver. Puede ser, la aclaración que queremos hacer es que como es un maquetado, puede ser que la versión final tenga algún cambio en distribución o en denominación de algún módulo.
pero en términos generales es por el camino al que vamos. Esta es la primera parte en donde se hace la carga de datos, que es la más importante, previo a la vista previa de la declaración para su confirmación. Volumen, a ver. Tiene volumen la presentación, no sé si se escucha. A ver. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí. Dale volumen, poquito. No, sigue tocando. ¿Qué pasa? Ah, yo estaba apagada. No, lo que decía es que vamos a continuar con la presentación mientras solucionamos el tema del audio del video y lo mostramos al final. Bueno, buenos días. Para mí es un gusto volver a estar acá una vez más para ARCA, para la agencia. Es muy importante tener este tipo de encuentros y poder compartir presentaciones de este tipo y también intercambiar distintas opiniones. Agradecemos especialmente a las autoridades de la Federación y a todos los que están presentes de manera presencial y de manera virtual, que son muchos. Desde el punto de vista, si se quiere, infraccional y del tema de lo que tiene que ver con el régimen penal tributario y también con lo que hace a estas modificaciones que fueron introducidas por la Ley de Inocencia Fiscal en materia de prescripción, nosotros queremos compartir con ustedes algún tema puntual al respecto, sin perjuicio de después quedar a disposición para cualquier consulta que puedan llegar a tener o que se pueda suscitar. Respecto de lo que es, como ustedes están viendo en la presentación, respecto de lo que tiene que ver con la Ley de Procedimientos Tributarios, la Ley de Inocencia Fiscal vino a traernos una solución, si se quiere, a lo que hace a las infracciones, tanto formales como materiales, de las infracciones tributarias y la actualización de los montos. Ahora vamos a ver en el cuadro siguiente, más o menos sin mencionar a todas, en qué ha cambiado, pero ha cambiado obviamente sustancial, de manera sustancial. ¿Por qué? Porque pasaron muchos años antes de tener esta reforma, porque hemos vivido procesos sumamente inflacionarios y porque nunca, en definitiva, después de la sanción de la Ley 27430, nunca, en definitiva, se pudo lograr establecer y tornar operativa la unidad de valor tributario que hubiera traído algún tipo de solución. Pero bueno, no importa, esto ya es pasado, tenemos que justamente remarcar
lo bueno de esta modificación. Así como hablamos de las infracciones previstas en la Ley 11.683, también se modificó el tema de la prescripción. Y en este nuevo paradigma, ¿no es cierto?, que tenemos, la administración tributaria, como bien decían mis colegas, no puede controlar absolutamente a todo el universo y tiene que llegar de contribuyentes y tiene que llegar a esos distintos contribuyentes con diferentes formas de control y focalizar principalmente en lo que tiene que ver con la significación fiscal de cada uno de esos contribuyentes y en base a eso disponer las tareas de verificación y fiscalización que correspondan. Y en este nuevo paradigma al cual nos enfrentamos y nos encontramos, una de las modificaciones es en materia de prescripción. Así, en el artículo 56 de la Ley 11.683 prevé, como ustedes están viendo, que el plazo de prescripción en materia impositiva es de 5 años para los contribuyentes inscriptos, aquellos no inscriptos pero sin obligación legal de inscribirse o que teniendo dicha obligación regularizan espontáneamente su situación. Para los no inscriptos, eso no fue modificado, es de 10 años cuando tienen la obligación de hacerlo. Y esta es la modificación que ahí ustedes ven resaltada, que es de un plazo de prescripción de 3 años para aquellos contribuyentes inscriptos que hubieran cumplido en el término con la presentación de la declaración jurada y en su caso regularizado su saldo. Ello siempre que dicha declaración jurada no haya sido impugnada por haberse detectado una discrepancia significativa. Entonces, acá nos encontramos con, vuelvo a insistir, con este cambio muy importante de una reducción de 3 años en el plazo de prescripción para esta situación que yo acabo de mencionar, y la importancia de esto, ¿no es cierto? Y después surge, como suele pasar con cada modificación normativa, el análisis de decir, bueno, ¿y esto a partir de cuándo tiene aplicación? ¿Y de qué forma resulta ser aplicable esta prescripción? Y bien, en estos casos nosotros tenemos que estar, y por eso hemos salido con instrucciones internas para evitar cualquier discrepancia en el accionar. Como ustedes saben, la jurisdicción de nuestro país es sumamente extensa y somos muchos funcionarios de la agencia que conforman la agencia y actúan diferentes jueces administrativos y diferentes personas y agentes de fiscalización. Y lo que se pretendió hacer internamente es tratar de, como siempre se busca, tratar de unificar criterios y actuar de la misma manera. Entonces, internamente se dispusieron algunas instrucciones justamente tendiendo a una aplicación uniforme de esta modificación de la ley llamada Ley de Inocencia Fiscal. En materia de prescripción, claramente resulta ser de aplicación supletoria el Código Civil y Comercial. Y ahí en su artículo 2537 nos trae luz, es muy sencillo y muy claro lo que establece el Código Civil y Comercial. Y como no hay una disposición en contrario, tenemos que hacer uso de lo que establece el artículo 2537 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué establece ese artículo 2537? Establece que cuando hay una modificación normativa, los plazos de prescripción para los periodos anteriores a la modificación se van a regir por la ley anterior y para los periodos posteriores a la modificación por, obviamente, la nueva ley. Ahora bien, esto también el mismo artículo del Código Civil y Comercial
contempla la situación de, se aplica para los casos de los periodos anteriores a la vigencia de la ley 27799, se aplica la ley anterior. Bueno, en tanto y en cuanto no se supere el nuevo plazo establecido por la ley de inocencia fiscal. Es decir, que para un periodo que ya estaba transcurriendo el plazo de prescripción y que culmina con anterioridad a los 3 años a contar desde la vigencia de la ley 27799, esto es, la vigencia de la ley 27799 desde el 2 de enero del 2026. 3 años nos lleva al 2 de enero del 2029. Entonces, aquella prescripción o aquellos plazos, que estén corriendo por periodos anteriores a la modificación y que se cumplen el plazo previsto por la ley anterior con anterioridad a ese límite, a esa fecha del 2 de enero del 2029, no va a verse modificada ese cómputo. Ahora, si hay algún periodo anterior a la vigencia de la ley 27799, que computando el plazo anterior se va más allá de los 3 años que establece la nueva ley, en ese caso se aplica la nueva ley. Como ejemplo, podemos decir así, para hablarlo claramente, que siempre hablando, insisto, de materia impositiva. Un periodo fiscal, el periodo fiscal 2020, que el vencimiento general depende el mes de cierre de ejercicio, pero vamos a suponer que es, en el ejemplo, que es regular. El vencimiento general de la obligación de presentar declaración jurada por ese periodo 2020 fue en el 2021. Y de acuerdo a lo que dice la ley 11683, el inicio del cómputo de la prescripción es a partir del 1 de enero del año siguiente al de la obligación de presentar la declaración jurada. En este caso sería 1 de enero del 2022. De acuerdo a la ley anterior, como los plazos ya estaban corriendo, la prescripción se va a dar el 1 de enero del 2027. Si vamos a contar por los 3 años que establece la nueva ley, iríamos al 29. Entonces, por aplicación del artículo 2537, cuando prescribe las acciones del fisco para poder determinar si es que corresponde el impuesto y las obligaciones que el contribuyente no lo hizo en debida forma, la acción va a prescribir el 1 de enero del 2027. Lo mismo ocurre para el periodo fiscal 2021. Ahora nos encontramos con, por ejemplo, el periodo 2024, vencimiento general de la presentación de la declaración jurada en el 2025. ¿Cuándo empieza a correr la prescripción? A partir del 1 del 2026, por lo que establece la ley de procedimiento tributario. Si vamos por la ley vieja, aplicando el Código Civil y Comercial, el plazo sería 1 de enero del 2031. Pero el mismo artículo del Código Civil y Comercial establece que en este caso, si el plazo va más allá del nuevo fijado por la ley 27799, tenemos que estar a esos 3 años. Entonces, ¿cuándo va a prescribir, en este caso, el periodo fiscal 2024? El 2 de enero del 2029. ¿Por qué el 2 de enero y no el 1? Porque justamente este plazo y esta modificación es del 2 de enero del 2026. Bien, en materia de seguridad social, en materia previsional, más o menos ocurre lo mismo, nada más que el plazo de prescripción de 10 años se va a ver reducido a 5 años en la medida que se cumplan estas condiciones que establece la ley de inocencia fiscal. Entonces, claramente podemos decir que las prescripciones a vencer el 1 de enero, consiguiendo la misma lógica, el 1 de enero de 2031 o antes, no se va a ver modificado el término. ¿Por qué hablamos del 2031? Porque acá estamos hablando de materia previsional
la reducción es de 5 años, entonces tenemos que ir del 2026, 5 años, 2031. Por eso es que hablamos del 2031. Vuelvo a insistir, prescripciones a vencer el 1 de enero del 2031 o antes, no se modifica su término. Prescripciones a vencer el 2 de enero de 2031 o con posterioridad a dicha fecha, va a ser el 2 de enero de 2031, siempre que se cumplan, obviamente, los requisitos que contempla la ley. Bien, también ocurre lo mismo con el tema de la ley 23.660, la ley de obras sociales, y con el seguro de salud, ley 23.661. En un caso, la reducción es de 3 años y en otro caso la reducción es a 5 años. Ahí ustedes ven en pantalla algo que también generó algún tipo de inquietud, porque ya lo sabemos, que se elimina a través de la 27.799 la suspensión administrativa que estaba contemplada en un artículo sin número agregado a continuación del 65. Mediante ese articulado, esa norma, posibilitaba a ARCA a que si en los últimos 180 días antes de prescribir la acción para determinar las obligaciones fiscales, el fisco iniciaba un proceso determinativo de oficio, contaba con 120 días más para dictar ese acto determinativo de oficio. Es decir, que se extendían 120 días más. Eso se eliminó, no existe más. Y entonces, ¿qué pasa con aquellas corridas de vista que se efectuaron en el último semestre del 2025? ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora, como esto se eliminó, no es de aplicar? No, la respuesta ¿dónde está? En el artículo 25.37 del Código Civil y Comercial. Esas notificaciones son totalmente válidas y el fisco no pierde la facultad de determinar las obligaciones fiscales y de hacer la determinación de deuda, porque el 25.37 del Código Civil de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Tributario claramente establece que se aplica la ley anterior para los periodos anteriores a la modificación. Por eso, esos procesos determinativos de oficio siguen adelante. Bien, por otro lado, les mencionábamos que teníamos la actualización de las infracciones, ¿no? De las infracciones. Acá están viendo lo que tiene que ver con las infracciones formales. Bueno, esto, lo que dije al inicio, ¿no? Pasó muchísimo tiempo, entonces nos encontramos con cambios sustanciales y esto ha llamado poderosamente la atención y la preocupación, si se quiere, de los contribuyentes y de los asesores fiscales en su conjunto por la variación que ha tenido estos importes. Como no tuvimos una actualización en los últimos 8 o 9 años, bueno, pasamos de falta de presentación de declaración jurada en el caso de personas humanas en tiempo y forma de 200 pesos a 20.000. En muchos casos, hasta el propio asesor fiscal, por ahí, si necesitaba más tiempo, quizás se tomaba un poco más de tiempo y asumía él el costo de pagar esos 200 pesos. Pero bueno, el tema es que el cambio es sustancial y tenemos 220.000 y en el caso de personas jurídicas 440.000. Bueno, no voy a leer absolutamente todo, pero en el caso de el artículo 39, el incumplimiento de deberes formales, pasamos a 150.000, de 150 pesos a 150.000 y pasamos de 2.500 pesos como el máximo a aplicar como sanción a 2.500.000. Bueno, esto era necesario tenerlo y vino también algo que vemos con muy buenos ojos, al menos desde la agencia, es el tema de que claramente se establece, la ley 27.799 establece que para la consumación de la infracción se tiene que tener en cuenta lo que es en el régimen, por ejemplo, penal tributario, que ahora vamos a ver también muy rápidamente,
Para la consumación se tiene que tener en cuenta el importe vigente al momento de que se comete el ilícito. Ahora, para la cancelación, y en este caso vamos bien a lo que tiene que ver con las infracciones, con las sanciones por infracciones tributarias, por infracciones impositivas, cuando se cancela se tiene que tener en cuenta el monto establecido al momento de su cancelación. Esto es muy clara, la ley es muy clara y creo que es importante, pero lo más importante es la posibilidad de actualizar estos montos que el organismo fiscal lo va a hacer cada año en base al índice UVA y bueno, y vamos a salir de estos problemas que teníamos de no solo con el tema de las infracciones contenidas en la ley 11.683, sino también con lo que tiene que ver con el régimen penal tributario. Bueno, obviamente generó mucha inquietud y preocupación, principalmente este salto de los que recién mencionaba, de los 200 pesos a 220.000, en el caso de personas humanas por falta de presentación de declaración jurada en término, y también de personas jurídicas 440.000 pesos. Y en esto, lo tenemos que decir claramente, la ley lo único que hizo fue actualizar el monto. No le dio la facultad a la agencia, a los funcionarios, a los agentes de la agencia, a los jueces administrativos que tienen que evaluar la conducta del contribuyente y eventualmente aplicar una sanción, no le dio la facultad de poder dejar sin efecto la aplicación de una multa. Como ustedes ven, claramente se han reemplazado y se han actualizado los montos. Ni siquiera se contempla una sanción graduable entre tanto y tanto para determinadas infracciones. Entonces, ¿qué dice la ley? Ustedes lo saben muy bien. La ley dice que en la medida que el contribuyente cumpla su obligación en un plazo que ahora vamos a ver, ¿no?, la multa se verá reducida al 50%. Pero a diferencia de las facultades con las cuales contaba la Administración Tributaria años atrás, porque también se pedía que se tuviera en cuenta y que se sacaran instrucciones internas para directamente no aplicar o ir graduando las distintas sanciones, bueno, esa facultad hoy no está. Pero entonces lo que sí ha hecho el organismo, en este caso de lo que son las multas del artículo 38 de la ley 11.683, como ustedes saben, son las mal llamadas multas automáticas, porque en realidad no es que la sanción es automática, sino lo que es automático es la intimación que genera, que es una facultad que tiene el organismo fiscal, que genera ARCA al día siguiente, o que generaba, mejor dicho, me rectifico, que generaba al día siguiente del vencimiento establecido para la presentación de la declaración jurada. Entonces lo que ha hecho ARCA, justamente teniendo en cuenta toda esta situación y la preocupación que se ha dado por parte de los administrados y de los asesores fiscales, es establecer también, como ustedes ya creo que han tenido conocimiento, si bien es una norma e instrucciones internas, bueno, ha tenido distintas consideraciones y se ha establecido, ARCA ha decidido establecer un recordatorio para los contribuyentes que no han presentado la declaración jurada en término. Ese recordatorio va a ser absolutamente para todos los contribuyentes, excepto los grandes contribuyentes. Para los grandes contribuyentes sigue el mismo procedimiento con el cual se venía trabajando. Ahora, ARCA tiene en consideración y va a tener en consideración, y tiene en consideración, la significación fiscal de cada contribuyente. Por eso ustedes han escuchado
el tema de la segmentación de los contribuyentes. Y porque además, dentro de lo que es la instrucción interna, se habla justamente de esto, de segmentos. Bueno, esa segmentación que tiene que ver con la significación fiscal de los administrados no es tan lineal. ¿Por qué digo que no es tan lineal? Porque puede ser que en un segmento esté una pyme y otra pyme muy parecida, de acuerdo a esté en otro segmento. Eso tiene que ver con temas internos de administración tributaria. Lo que sí tienen que tener presente es que en base a esa significación, ARCA va a mandar recordatorios, ¿no? Va a mandar recordatorios que son estos denominados plazos de espera, y entonces a los que son de alta significación, contribuyentes de alta significación, pero que no llegan a ser grandes contribuyentes, ahí va a existir un plazo de espera de 20 días. En otros casos de menor significación, vamos a tener un plazo de espera de 30 días. Y así como ven, 45 días, 60 días, 90 días. También se tiene en cuenta si hay un contribuyente que se ha dado de alta hace poco, porque también tiene un tratamiento, o si hay algún contribuyente que no registra signos de actividad. Bueno, la administración tributaria, vuelvo al inicio, no puede fiscalizar absolutamente a todos, no puede. Bueno, verá internamente después cómo se sigue de acuerdo a, esto sí lo puede hacer la administración, de acuerdo a la significación fiscal de cada contribuyente. Y no solo lo puede hacer, sino que ya lo hizo. Se establece este recordatorio por falta de presentación que se va a generar de manera automática en el sistema de cuentas tributarias una vez vencido el plazo para la presentación de una declaración jurada y será comunicada al domicilio fiscal electrónico. Bien, por otro lado, y ya voy a ir cerrando y después voy a quedar a disposición para cualquier inquietud que puedan llegar a tener. Hablábamos que también, como algo muy bueno, se dio la actualización de los montos que perfeccionan el tipo penal en lo que hace al régimen penal tributario. Bien, en este caso también, ahora después les vamos a compartir en la presentación los importes, las condiciones objetivas de punibilidad, a cuánto ascienden hoy. Como relevante también lo que queremos compartir con ustedes, más allá del conocimiento que ustedes tienen, pero lo queremos resaltar, es esto de lo que se establece en materia de extinción de la acción penal. Y en materia de extinción de la acción penal, la modificación establecida es que cuando el importe correspondiente a las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus intereses fueran cancelados en forma incondicional o total con anterioridad a la interposición de la denuncia, se extingue la acción penal. Pero ojo, esa extinción de la acción penal va a ser por única vez y, como ustedes ven, es para determinados ilícitos, evasión simple y agravada, tanto impositiva como previsional, y también para aprovechamiento indebido de tributos. Por otro lado, si de haberse iniciado la acción penal se aceptan y cancelan en forma incondicional y todas las obligaciones, más un importe adicional del 50% de la suma total, hasta dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación que corresponda, en ese caso también se va a extinguir la acción penal. Pero a diferencia de lo que sucede en sede administrativa, acá no hay, en principio, ninguna limitación para hacer uso de esta forma de extinción de la acción penal. Por otro lado, la modalidad de extinción de la acción penal, regulada en el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, la reparación integral del daño, no resultará de aplicación en el régimen penal tributario. A su vez, como otra modificación sustancial, tenemos lo que se establece en materia de prescripción de la acción penal, no de la
administrativa para determinar tributos, sino de la acción penal. Como ustedes saben, la acción penal es el máximo de la pena por el delito que se hubiere cometido. Pero con esta modificación, en materia de prescripción, se establece que se va a tomar para la prescripción de estos ilícitos penales tributarios la prescripción para determinar los tributos que tiene el fisco para determinar los tributos. Limitación de la denuncia penal. Arca se abstendrá de denunciar cuando el ajuste surja de diferencias de criterio interpretativo, aplicación de presunciones y rectificativas antes del inicio de inspección. No confundamos. Por un lado, Arca no va a hacer denuncia penal, se tiene que abstener a hacer denuncia penal en estos casos. En los casos que por ahí el contribuyente rectifique antes del inicio de inspección, antes que se le notifique la orden de intervención. Distinto es el caso de la extinción de la acción penal. Cuando yo ya tengo, o cuando estamos en presencia de un proceso de fiscalización o una determinación de oficio, y en ese caso, antes de la interposición de la denuncia, se extingue la acción penal. Pero esa extinción de la acción penal, en ese estadio, es por única vez. Así lo dice la ley. Bien, por otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con los importes, bueno, nada, ahí ven, a ver si podemos pasar la próxima, gracias. No, también, esto lo tienen ustedes en la propia ley, evasión simple, 100 millones de pesos, bueno, todos los montos que ustedes ya conocen y que son de fácil consulta en el régimen penal tributario. Y por último, en cuanto a la actualización de montos, bueno, ya también lo mencioné, ¿no es cierto? Que se disponen los montos previstos, por favor, una más, gracias. Se disponen que los montos previstos en el título primero del régimen penal tributario, en los capítulos primero, modificaciones a la 11.683 y tercero, régimen de declaración jurada simplificada de esta ley, del título 2 de esta ley, se ajustarán anualmente, como ya lo mencionara, pero ¿cuándo? A partir del 1 de enero del 2027, considerando la variación de UVA. Y Arca publicará anualmente los importes actualizados que tendrán efectos a partir del 1 de enero de cada año. Entonces, ¿qué hizo Arca? Arca sacó una instrucción interna que también es de público conocimiento, a pesar de que es interna, en los cuales, tratando de unificar los distintos, el distinto accionar de los agentes del organismo en todo el país, se estableció que es de aplicación la ley penal más benigna. Entonces, para los periodos a partir del 1 de enero del 2027, como dice la ley, se van a aplicar y las condiciones objetivas de punibilidad serán las que resulten de la variación de UVA. Y lo va a publicar el organismo fiscal a partir del 1 de enero del 2027. A partir del 2 de enero del 2026, los montos que recién en la anterior pantalla vieron y que son los que están en la ley. ¿Y qué pasa con los periodos anteriores al 2 de enero del 2026? Es de aplicación la ley penal más benigna, el instituto de la ley penal más benigna. Entonces, Arca no va a hacer ninguna denuncia en la medida que no se superen las condiciones objetivas de punibilidad establecidas por la ley 27799 respecto de periodos anteriores. Y en ese caso de corresponder, aplicará o iniciará los sumarios para merituar si estamos en presencia de una infracción contenida en la ley 11.683. Bueno, les agradezco mucho la atención y quedamos a disposición. Bueno, ahora gracias Sergio, Adrián y Gustavo. Ahora vamos a mostrar el video. Nueva declaración simplificada de ganancias. Desde el portal integrado de ganancias personas humanas,
podrás acceder a realizar tu declaración. Selecciona la tarjeta correspondiente e inicia el trámite. Ingresá a Nueva Declaración y selecciona el periodo fiscal 2025. En Carga de datos, vas a poder ver en detalle los ingresos y egresos de cada mes, correspondiente al periodo seleccionado, con la posibilidad de poder sumar operaciones del año anterior y el siguiente, solo con los valores totales. En cada ingreso o egreso podrás realizar ajustes tanto positivos como negativos, de una forma simple y clara. Luego, deberás distribuir los totales según categoría de renta. En rentas por categoría, vas a poder ingresar las rentas de fuente argentina o extranjera. Al acceder, verás una reducción en la cantidad de campos para realizar la declaración. Por ejemplo, en la primera categoría, solo deberás declarar la cantidad de muebles sin tener que completar los datos detallados de cada uno. Y en la cuarta categoría se mostrará información proveniente del formulario 931 y del CIRADIG. En deducciones, declará las de fuente argentina y extranjera y deducciones personales. En caso de existir una declaración presentada por CIRADIG, el sistema te va a ofrecer ese valor precargado que puede ser editado. Por último, en determinación, encontrarás los quebrantos migrados de la declaración jurada del año anterior, la determinación del impuesto y del saldo. En este último se mostrarán las retenciones, percepciones y pagos a cuenta. Acá yo tengo algunas preguntas que me hicieron llegar y que algunas las vamos a contestar en forma general con relación a qué información trae y qué información tengo que agregar. Algunas preguntas si tengo que agregar, por ejemplo, en el caso de renta de segunda, que no tenemos comprobantes, si se agrega esa información. Eso básicamente la definición es que en el módulo de ingresos y gastos se va a traer la información que los contribuyentes declararon en sus declaraciones juradas de IVA. Con lo cual, si ya incorporaron esa información en las declaraciones juradas de IVA, el sistema la va a traer. En aquellos casos en donde, por ejemplo, un contribuyente no presenta IVA, o en casos de dividendos u otro tipo de rentas que no están alcanzadas por IVA, el ajuste de esas rentas se hace en el módulo correspondiente, porque la idea del módulo de ingresos y gastos es trabajar sobre lo que está en la declaración de IVA más los comprobantes, todo lo que tiene un comprobante o que aun cuando no lo tenga debiera tener un comprobante. Eso es el módulo de ingresos y gastos. Y en ese mismo módulo, también respondiendo a algunas preguntas, se hacen los ajustes que tienen que ver con el método de imputación de la ganancia por el devengado o por el percibido. Por eso hay cuadros para hacer ajustes de ingresos del año anterior o del año siguiente, o gastos del año anterior o del año siguiente. Todo eso es en el módulo de ingresos y gastos. Esa información que se distribuye preliminarmente en ese módulo viaja a cada categoría de rentas, y en cada categoría de rentas, sin perjuicio de los ajustes positivos y negativos de forma global que se hacen en el primer módulo, porque se hacen por totales, se pueden hacer ajustes específicos de la categoría. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con costo de mercaderías vendidas, cuestiones puntuales de la categoría, se hacen en la propia categoría. Eso contesta varias de las preguntas que tenemos acá. Y reforzar un concepto que dijo Adrián en cuanto a la escalabilidad de la declaración simplificada, en el sentido de la incorporación de información que nosotros vamos a poner a disposición. Hoy se va a poner a disposición toda la información con la que contamos, lo que no quiere decir es que a futuro esta declaración jurada vaya mejorando en cuanto al aporte de información, porque se incorporan casos de facturación, o porque mismo nosotros estamos trabajando en poner alguna inteligencia a la declaración jurada para detectar, por ejemplo, un sujeto que solo presenta rentas de cuarta categoría, que le sea más simple el camino, a pesar de tener que transitar todos los módulos. Todo eso son cuestiones que estamos trabajando, por supuesto, en la obligación de implementar esta primera versión para el periodo 2025. Hay algunas cuestiones que tal vez no lleguemos a implementarlas para esta versión, pero que se van a tener en consideración para las posteriores.
Bueno, a ver, alguna otra pregunta que tenemos acá con relación, esto para Sergio. Preguntan otro servicio más a revisar, ¿por qué en nuestra parte, no en ventanilla electrónica, que tiene que ver con la información y los cruces de información que se están realizando y las inducciones? Nuestro anclaje va a ser nuestra parte. Hemos decidido poner toda la información consolidada ahí, es una definición interna del sistema por la estructura que tiene y la forma de actualización. Así que lo que se induzca o los requerimientos o las fiscalizaciones electrónicas que puedan recibir por la aplicación de la 5823, igualmente va a estar todo en nuestra parte. Así que yo diría que lo tomen como punto de partida y a partir de ahí puedan corroborar lo que se les informa en el domicilio fiscal electrónico. Usted piensa que el domicilio fiscal electrónico es un servicio de mensajería con eficacia jurídica, pero es mensajería, no hay contenido de información. Por eso nuestra parte va a ser el nodo del programa de autocorrección. Bueno, después acá otra pregunta que es importante y que estimo que todos tendrán interés en la respuesta es ¿cuándo estimamos que va a estar disponible para los contribuyentes el servicio de la declaración jurada simplificada? Bueno, nuestro objetivo es que esté a disposición 60 días previos al vencimiento. Ese es nuestro objetivo. Por eso, como les comenté hoy, también estamos lanzando mucho antes que cualquier otro año la homologación y la puesta a disposición del régimen general para que puedan ir trabajando todos los colegas en presentar todas las declaraciones juradas del régimen general. Estimo que estaremos en condiciones de tenerlo 60 días antes. Obviamente que esto va a depender no solo de cuestiones que tienen que ver con la construcción de la declaración jurada, sino con el mismo feedback que vamos a tener al momento de que hagan las pruebas en esto que nosotros denominamos homologación externa, que no es otra cosa que darles a ustedes usuarios de prueba para que vean la aplicación y nos hagan las sugerencias. Dependiendo de las sugerencias que existan, van a ser los tiempos para poder implementar esas modificaciones, si las consideramos que son válidas, y ahí los tiempos pueden cambiar. Pero estimo que 60 días sería el plazo que estamos trabajando. En eso lo que agrego es que con la situación de homologación externa va a ser algo similar a lo que hicimos con IVA simple, dado que los plazos apremian, las cuestiones que les vamos a pedir cuando pongamos a disposición para homologación son las cuestiones estructurales principales que ustedes vean que es necesario abordar antes de ponerla en producción. Cuestiones de mejora de la interacción y todo, podemos por supuesto recibirlas, pero vamos a priorizar en todo aquello que haga a la funcionalidad del servicio. Después hay una pregunta que es con relación a los requisitos, si se deben considerar ingresos o ganancias. Entiendo, digamos, que esto viene a raíz de que la ley habla de ingresos, el decreto habla de ingresos, pero en alguna parte, entre paréntesis, habla de ganancias bruta, exenta y no grabada. El concepto es ingresos, no es ganancias. Bueno, a ver, otra pregunta para no repetir, que sí hay varias acá de aquellos que son monotributistas, pero a su vez tienen alguna actividad no compatible con el monotributo. Por supuesto que la regla general es que por esa actividad no compatible con el monotributo pueden ser responsables del impuesto a las ganancias. Eso es en general y aplica según la modalidad que elija para declarar, puede ser por el régimen general o por el régimen simplificado, o sea que no hay una incompatibilidad específica del régimen simplificado, sino que aplica la regla general. Si puede ser monotributista y la actividad no compatible se inscribe en ganancias, también podría optar por el régimen simplificado. Y eso es lo que Adrián comentaba, que pusimos algunos ejemplos ayer en el micrositio porque había confusiones con relación a esto. Otros preguntan si se puede adherir teniendo rentas pasivas en el exterior. Bueno, como dijimos, no hay limitaciones en cuanto a los tipos de renta, primero ni en cuanto a la fuente, ni en cuanto a los tipos de renta dentro de cada fuente, Argentina
o extranjera. Por supuesto, la cantidad de información para cargar en uno u otro va a variar en función de la disponibilidad de datos que tenemos nosotros. En renta de fuente extranjera va a haber mayor carga por parte del contribuyente. Después aparece la info que está mes a mes en el IVA simplificado, consultan acá. En realidad, en principio se va a poner, bueno, como el primer periodo es el 2025 y ya está cerrado, se va a poner la información total. Eso estamos evaluando si a partir del periodo siguiente se va a ir disponibilizando con anterioridad a medida que se va presentando el IVA. La información no es algo que esté todavía totalmente definido porque el 2025 ya está completo, así que se va a poner toda la información. Esa información que se pone está totalizada, está rankeada por los 10 principales quits, digamos, de emisión de comprobantes, y hay un residual que es otros, que ese se puede descargar el detalle para que ustedes lo vean, y si no, los puede llevar directamente a la declaración de IVA, al libro de IVA, para que tengan el detalle completo de lo que se está mostrando ahí. Bueno, acá también hay muchas preguntas específicas de qué información vamos a mostrar o no. Como les dije, la base es declaraciones de IVA y comprobantes. Todo lo que no esté ahí se carga en cada categoría de manera específica. Y bueno, a ver, creo que estamos contestando. Gustavo, acá preguntan cómo funciona el plazo de espera para multas automáticas. Ayer en una charla, bueno, sería bueno que aclaren. Creo que es lo que explicamos un poco de los 20 días, si querés comentar el procedimiento. Sí. ¿Cómo opera ese recordatorio? Bueno, el recordatorio sale, como hoy mencioné, va a salir en forma automática al día siguiente del vencimiento de la obligación incumplida. Para todos los contribuyentes va a salir ese recordatorio, excepto los grandes contribuyentes, que en el caso de que haya un gran contribuyente que no presenta la declaración jurada en tiempo y forma, va a salir la intimación. La ley 11683 lo que establece es que para aplicar una eventual sanción ante un incumplimiento hay que llevar a cabo un sumario para que el contribuyente pueda ejercer su derecho de defensa. Y lo que posibilita la ley de procedimiento tributario a la agencia de recaudación es que ese sumario se pueda iniciar con una intimación. Por eso es que decía que son las mal llamadas multas automáticas. Bueno, en realidad lo que es automático es la intimación. Ahora, eso era así antes. Ahora va a seguir siendo así para los grandes contribuyentes. Para el resto de los contribuyentes, de acuerdo a su significación fiscal, van a salir recordatorios al día siguiente que van a ser notificados al domicilio fiscal electrónico, recordatorios de que no se registra la presentación de la declaración jurada en tiempo y forma. En algunos casos serán en 20 días, en otros 30, 45, como mencionamos. Y bueno, ahí el beneficio que contempla la ley es que si se hace un sumario y la defensa esgrimida por el contribuyente no es acogida, se aplicará una sanción del 100% de lo que prevé la ley. Y si desde la intimación o desde el inicio del sumario hasta la finalización de ese sumario, desde el inicio de la intimación, que da 15 días para que el contribuyente regularice su situación, si en esos 15 días, además de presentar la declaración jurada, que omitió hacerlo en tiempo y forma, abona
la multa, esta se reduce al 50%. Eso es lo que dice la ley. Confirmando o precisando o aumentando o profundizando lo que dice Gustavo, y leyendo la pregunta que originó esta respuesta, en cuanto a una charla que Mariela Monsoli visitó y o escuchó, tiene que quedar en claro dos cosas, tienen que quedar claras. Primero, que el segmento al que uno pertenece lo puede consultar cualquier contribuyente del sistema registral. Segundo, que el plazo que bien dijo Gustavo de 15 días de la intimación para acceder a la reducción del 50% es ese plazo, por lo cual si un contribuyente está en un segmento donde va a recibir el recordatorio a los 30 días, ya tiene 30 días a partir del vencimiento que no recibió la intimación, y cuando reciba la intimación va a tener 15 días hábiles para poder presentar la declaración jurada y acceder al 50% de la multa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que alguien de segmento 1.1 al día siguiente recibirá la intimación y tendrá 15 días para la reducción del 50%, y ese que tuvo 30 días para que nosotros le enviemos el recordatorio, finalmente serán más de 45 días porque los 15 días son hábiles. El plazo para implementar el recordatorio es corrido y el plazo de la intimación es hábil, por lo cual mínimo 45 días el de ese segmento va a tener para poder acceder al 50%, a diferencia de aquel que no tiene un recordatorio del segmento 1, que como bien dijo Gustavo, son los contribuyentes más grandes del país en cuanto a significancia, en cuanto a lo declarado y su actividad económica. Todo el que acceda a un plazo diferencial para la aplicación de la intimación y la multa deberá sumar esos dos periodos para ver cuánto tiempo en definitiva tiene para poder acceder al 50% de la multa. Bueno, después acá preguntan si la autocorrección en nuestra parte solo se va a anclar para los que adhieran a inocencia fiscal o para todos. La realidad es que es una acción prevista para todos los contribuyentes. O sea, el beneficio de este programa de promoción de cumplimiento voluntario, más todo lo que se publica en nuestra parte, es para todos. Digamos, particularmente puede tener, por esto del periodo base y los beneficios del régimen, alguna particularidad o mayor atención para estos sujetos, pero la realidad es que son acciones colaborativas que nosotros implementamos para todos los contribuyentes. Luego preguntan si para tener acceso a una vista previa de la liquidación, sí o sí se tienen que optar por el régimen de ganancia simplificado. La respuesta es que sí, porque para poder transitar esta declaración jurada, completar los datos y tener acceso a esa vista previa, es condición necesaria haber optado por el régimen, porque eso les implica una caracterización especial en el sistema que les permite acceder al servicio. Luego acá consultan si podemos aclarar lo del periodo base y los periodos anteriores a considerar para el cumplimiento de las condiciones. Ahí la ley es clara, dice que al 31 de diciembre del año anterior al ejercicio de la opción. Si yo ejerzo la opción por el periodo fiscal 2025, el 31 de diciembre del 2024 tengo que haber cumplido las condiciones de ingresos y de patrimonio y de no haber sido gran contribuyente nacional. Y la ley agrega, y los 2 años inmediatos anteriores, con lo cual tiene que ser 2022, 2023, 2024, el cumplimiento de las condiciones de acceso al sistema para el ejercicio de opción por el periodo fiscal 2025. ¿Sí? Y una vez que presentan la declaración jurada y pagan el periodo 2025, se convierte en periodo base. A ese periodo base le aplican el beneficio de que no puede ser impugnado excepto que haya una discrepancia significativa, y los periodos que quedan protegidos son los anteriores. Bueno, después, otra pregunta que había por acá para Sergio era que si tenían dinero en el exterior depositado, si podían acceder al régimen.
Bueno, al régimen son todos bienvenidos, y más los que tienen dinero, porque en definitiva esto me da pie para reforzar la idea de el génesis de la ley de inocencia fiscal, porque de alguna manera esto ha modificado el paradigma en la relación, pero también tiene un sentido, y es que la gente pueda, las personas humanas, puedan usar libremente sus ahorros, ¿no? En tanto, por supuesto, no tenga un origen delictivo, porque esto no se trata ni de blanqueo ni de ninguna circunstancia que elimine lo delictual del origen. Pero sí la libertad de usar los ahorros para producir, para invertir o para consumir, para lo que realmente quiere. Y la verdad, esto no lo hacemos con carácter publicitario, pero hoy están a un clic de distancia en la transacción que nos mostró Adrián al principio, que es la de adhesión. Un sujeto adherido al régimen simplificado puede bancarizar el dinero que pueda no tener bancarizado en el país, porque por ejemplo lo tiene en el extranjero o lo tiene en el colchón, como se dice normalmente, tanto en el origen como en el destino. Se han dado las dos posibilidades y se ha permitido que sea dinero, inversiones o incluso activos virtuales, y hace poco salió una resolución de la CNB ampliando la posibilidad de bancarizar, ¿no? Facilitando la posibilidad de que ese dinero ingrese al circuito formal, insisto, en origen o en destino, para que lo puedan usar libremente. Están a un clic de adherirse al régimen y poder usar ese dinero con la tranquilidad de que no informa la variación patrimonial, no se puede aplicar el instituto del 18F de la Ley de Procedimientos, y eso de alguna manera me parece que le da las garantías suficientes para poder usar esos fondos. Después consultan si hay alguna inconveniente. Lo repito porque no tenía, pensé que había encendido el micrófono. Otra consulta es si hay alguna incompatibilidad entre este régimen y el haber adherido al REI-BP. No la hay, la ley lo aclara expresamente que para el cálculo del patrimonio por el periodo de ejercicio de opción y los anteriores, no importa si se adhirió al REI-BP. Y por último nos preguntan si vamos a dejar el material disponible. Bueno, la charla entiendo que queda grabada y el PowerPoint también lo tienen a disposición. Nada, y creo que contestamos todos. ¿Quiere alguno agregar algo más? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, y ya para cerrar, volver a mencionar esto del ámbito de colaboración que queremos dejar abiertos a partir de esta primera charla, de que todas las dudas que reciban nos las hagan llegar para nosotros poder responderlas, y por supuesto que a medida en que nosotros avancemos en el cierre de la declaración jurada para poder ponerla en homologación, eso implica la apertura de un ámbito de ida y vuelta entre la federación, los consejos, todos los consejos del país y nosotros, para poder trabajar en conjunto para la implementación. Incluso cuando esté implementada, cualquier cuestión estructural que vean, siempre saben que nos lo pueden hacer llegar para que nosotros lo podamos tratar y mejorar. Así que esperamos que haya sido de utilidad la charla. Vamos a continuar con estas difusiones en algunos lugares del interior en los próximos semanas y meses, así que queda todo el equipo a disposición y esperamos que puedan avanzar con la adhesión al régimen, que realmente creemos que es un cambio de paradigma y que tiene muchos beneficios asociados para los contribuyentes. Así que muchas gracias. Bueno, me adhiero. En realidad Carolina terminó haciendo el cierre que teníamos pensado desde la FAPSE, en este vínculo de espacio de diálogo que tenemos permanente con todos los chicos. Muchas gracias a Constanza, a Gonzalo, a Gustavo, a Adrián, Carolina y a Sergio por acercarse a nuestra casa. Incluso se ha extendido la disertación que tenían planteada, y esto es gracias a que estuvieron dispuestos a responder todas las inquietudes. Creo que quedó muy claro. Muchas gracias a Gustavo desde la parte que tiene que ver con infracciones, que tenía también
muy en velo a todos los matriculados, ¿no? Porque sabemos que todo esto está direccionado al contribuyente, pero no podemos dejar de lado que nosotros en nuestra función de asesores somos ese vínculo entre ustedes finalmente y los contribuyentes, ¿no? Entonces, en función de eso, abierto siempre nuestra casa, nuestro canal de diálogo para que ustedes puedan transmitir, porque saben que a través de estas conexiones llegamos a todo el país, entonces siempre es dispuesto a colaborar en esto de este objetivo que tiene este nuevo Estado de poder hacer uso de estos beneficios, la simplificación, ¿no? Básicamente para los contribuyentes. Así que muchas gracias. Tal cual dijo Carolina, en la plataforma de FAPSE va a quedar el material, tanto esta charla como el PowerPoint, ¿no? Que siempre queremos tener esa visualización, así, bueno, ¿qué fue lo que dijeron? Y bueno, y entendemos que el videíto, que fue lo que se nos complicó un poco de transmitir, el ARCA lo pondrá a disposición en su página y podemos terminar de verlo. Así que nuevamente muchas gracias a todos y nuevamente a disposición nuestra casa para cualquier cosa que lo necesite.